A revelaciones ocultas, un llamado urgente a la humanidad. Esta revelación se comparte solo por tiempo limitado. La información que estás a punto de descubrir ha sido celosamente guardada por el Vaticano durante décadas, y muchas personas poderosas preferirían que nunca la conocieras. Si cierras esta página ahora, podrías perder para siempre la oportunidad de conocer verdades capaces de salvar tu alma eterna. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. En los últimos meses, una serie de eventos sobrenaturales han ocurrido en todo el mundo. Apariciones angélicas, milagros eucarísticos y señales en el cielo están siendo presenciados por millones de personas, pero los medios de comunicación masiva se niegan a divulgarlos. Existe una conspiración de silencio sobre revelaciones celestiales que están siendo entregadas precisamente ahora, en este momento histórico único de la humanidad. Has sido elegido para estar aquí, leyendo estas palabras. No es una coincidencia. Tu alma supo, incluso antes de nacer, que necesitaría esta información para navegar los peligrosos tiempos venideros. Pero atención, una vez que conozcas estas verdades, no podrás alegar ignorancia. Tu destino eterno dependerá de cómo respondas a lo que estás a punto de descubrir. No se trata de teorías o especulaciones religiosas, sino de revelaciones documentadas, investigadas científicamente y aprobadas oficialmente por la Iglesia Católica, pero mantenidas alejadas del conocimiento público porque su impacto sería demasiado revolucionario para el orden mundial actual. Líderes globales, organizaciones secretas e incluso algunos dentro de la propia Iglesia han trabajado para suprimir esta información. La guerra espiritual más intensa de la historia humana está ocurriendo en este mismo instante, y tú estás en su epicentro, lo quieras o no. Lo que revelaré ahora destrozará todo lo que creías saber sobre los tiempos en que vivimos. Hay una batalla cósmica librada por las almas humanas, y las fuerzas celestiales intentan desesperadamente alertar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. En Fátima, Portugal, hace más de 100 años, la Virgen María entregó profecías tan devastadoras sobre nuestro tiempo actual que el Vaticano necesitó ocultarlas durante casi un siglo completo. 3 sencillas niñas campesinas recibieron visiones que describían exactamente los eventos que estás presenciando ahora. La confusión en la Iglesia, la apostasía masiva, gobiernos volviéndose contra Dios, y una generación entera eligiendo conscientemente el mal sobre el bien. Pero lo que se mantuvo en secreto absoluto hasta hace poco son los detalles específicos sobre cómo esta guerra espiritual se manifestaría en la vida cotidiana de las personas comunes. Cada vez que sientes esa opresión inexplicable, esa ansiedad creciente, esa sensación de que algo terrible se acerca, estás percibiendo los efectos directos de la intensificación de esta batalla angelical que rodea nuestra realidad física. San Miguel Arcángel no solo está presente en las páginas de la Biblia como una figura histórica distante. Rigurosas investigaciones eclesiásticas han documentado sus apariciones físicas ocurriendo ahora mismo en diversos lugares del mundo. Los creyentes relatan encuentros cara a cara con este guerrero celestial, quien empuña una espada flamígera, no como una metáfora, sino como un arma espiritual real que corta a través de las tinieblas demoníacas que envuelven nuestra época.
Durante estas apariciones contemporáneas, San Miguel ha entregado un mensaje consistente y urgente. El tiempo de preparación se está agotando rápidamente. Satanás ha sido liberado con poder especial y sabe que su reinado está llegando a su fin. Por eso, ha intensificado dramáticamente sus ataques contra las almas humanas. Quien no se arme espiritualmente será arrastrado por la corriente de perdición que está engullendo a multitudes enteras. La sensación de urgencia que crece en tu corazón no es paranoia ni ansiedad moderna. Es un llamado espiritual directo del cielo para que despiertes y te posiciones del lado correcto de esta guerra cósmica. Sor Lucía, la última sobreviviente de los videntes de Fátima, reveló en sus últimas entrevistas antes de morir que estamos viviendo los tiempos finales de la misericordia, antes del período de justicia divina. Quien no se convierta ahora podría no tener otra oportunidad. Tu alma eligió encarnar exactamente en esta época de la historia por una razón específica. Tienes una misión espiritual única que solo puede cumplirse durante estos tiempos de tribulación. Pero la cuestión crucial que determina tu destino eterno es: ¿despertarás a esta realidad sobrenatural y cumplirás tu propósito divino? ¿O seguirás durmiendo espiritualmente hasta que te sorprendan los eventos que están a punto de desarrollarse? Nunagushu. Profecías cumplidas y advertencias celestiales. En 1973, en una pequeña ciudad japonesa, comenzó a manifestarse uno de los milagros más científicamente documentados y al mismo tiempo más aterradores de la historia moderna. Sor Agnes Sasagawa, una monja sorda, comenzó a recibir mensajes directos de la Virgen María a través de una estatua de madera que lloraba lágrimas y sangre humana reales. Lo que ocurrió durante 10 años en ese convento cambió para siempre nuestra comprensión sobre los tiempos finales. La estatua de Nuestra Señora de Akita lloró lágrimas humanas 101 veces entre 1975 y 1981. Científicos forenses japoneses recolectaron esas lágrimas y confirmaron, a través de análisis de laboratorio, que estaban compuestas de sangre y lágrimas humanas genuinas. Cómo una estatua de madera esculpida produce fluidos humanos. La ciencia no tiene explicación, pero el mensaje espiritual detrás de este fenómeno es cristalino. El cielo está literalmente llorando por la humanidad que camina hacia su propia destrucción. Las profecías que la Virgen María entregó a través de Sor Agnes son tan precisas en la descripción de nuestra época actual que parecen haber sido escritas ayer. Llegará un tiempo en que cardenales se opondrán a cardenales, obispos contra obispos. Profetizó Nuestra Señora hace 50 años. La obra del diablo se infiltrará incluso en la Iglesia, de tal manera que veremos cardenales oponiéndose al Papa y obispos contra otros obispos. Solo necesitas mirar los titulares actuales para ver esta profecía cumpliéndose exactamente como fue predicha. Divisiones abiertas dentro de la jerarquía católica, escándalos que sacuden la Iglesia hasta sus cimientos, confusión doctrinal que deja a los fieles sin saber en quién confiar. Todo esto fue profetizado con detalles específicos hace medio siglo. Pero el mensaje más perturbador de Akita llegó en octubre de 1973. Si la humanidad no se arrepiente y mejora, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. Fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. Esta profecía no describe un futuro distante, describe eventos que pueden comenzar a manifestarse en cualquier momento. La gran purificación anunciada en Akita ya ha comenzado a través de las crisis que azotan nuestra civilización. Pandemias globales, colapso de instituciones, guerras que amenazan con extenderse mundialmente,
catástrofes climáticas sin precedentes. El cardenal Joseph Ratzinger, antes de convertirse en Papa Benedicto XVI, estudió personalmente los mensajes de Akita y declaró oficialmente que eran esencialmente idénticos a las revelaciones de Fátima. Esto significa que el propio Vaticano reconoce que estamos viviendo exactamente los tiempos profetizados por Nuestra Señora a través de diferentes videntes en épocas distintas. Sor Agnes también recibió visiones específicas sobre 3 grandes catástrofes que afectarían a la humanidad en secuencia. Primero, una gran confusión en la Iglesia. Segundo, una guerra mundial devastadora. Tercero, un castigo celestial que purificaría completamente la tierra. ¿Cuántos de estos eventos puedes reconocer manifestándose a tu alrededor en este momento? Meru, la batalla final y las armas espirituales. San Miguel Arcángel está apareciendo físicamente a personas comunes alrededor del mundo, con una frecuencia sin precedentes en los últimos 5 años, siempre entregando el mismo mensaje urgente. La batalla final entre el bien y el mal ha comenzado, y cada alma humana debe elegir definitivamente de qué lado estará. Estas apariciones no son visiones místicas vagas, son encuentros sobrenaturales tan reales e intensos que dejan marcas físicas y psicológicas permanentes en quienes las experimentan. En Garabandal, España, durante las apariciones marianas de los años 60, las niñas videntes describieron encuentros directos con San Miguel que precedían las visitas de la Virgen María. Relataban cómo el arcángel se presentaba como un guerrero radiante de luz pura, llevando una espada flamígera que cortaba literalmente a través de las tinieblas espirituales que envuelven nuestra época. El demonio está suelto en la tierra como nunca antes en toda la historia de la humanidad, reveló San Miguel a los videntes de Garabandal. Él sabe que su tiempo se está agotando rápidamente y por eso ha intensificado sus ataques contra las almas de una forma desesperada y violenta. Deben armarse espiritualmente con todas las armas celestiales disponibles o serán arrastrados por la corriente de perdición que está engullendo a multitudes enteras. ¿Qué significa exactamente armarse espiritualmente? San Miguel enseñó técnicas de guerra espiritual específicas que funcionan como escudos sobrenaturales contra ataques demoníacos. El rezo diario del rosario no es solo una bonita tradición católica, es un arma espiritual, forjada en el cielo que despedaza literalmente las cadenas del mal que intentan atrapar almas humanas. La oración a San Miguel, suprimida por décadas después del Concilio Vaticano II, fue urgentemente restaurada por el Papa Juan Pablo II, específicamente porque reconoció que estamos viviendo tiempos de guerra espiritual tan intensa que la Iglesia necesita todas las armas celestiales disponibles para proteger a los fieles. Durante apariciones recientes, documentadas por investigadores eclesiásticos, San Miguel ha revelado detalles específicos sobre la jerarquía angelical que está actualmente movilizada en batalla total contra fuerzas demoníacas. Cada vez que eliges conscientemente el bien sobre el mal, incluso en decisiones aparentemente pequeñas, estás proporcionando munición espiritual real para los ejércitos celestiales que luchan por tu alma. San Miguel también trajo avisos específicos sobre falsos profetas y falsos milagros, que se multiplicarán exponencialmente en los próximos años. Satanás se disfrazará como ángel de luz, alertó el arcángel. Producirá señales y prodigios que engañarán incluso a católicos fervorosos, si fuera posible. Por eso, prueben todo a través de la oración profunda y la doctrina auténtica de la Iglesia. ¿Has notado cómo ciertas tendencias espirituales modernas prometen evolución de la conciencia y despertar espiritual, pero en la práctica alejan sistemáticamente a las personas de Jesucristo?
San Miguel nos está alertando que la nueva era, el espiritismo disfrazado, las prácticas ocultistas vendidas como desarrollo personal, todo esto forma parte de la estrategia final de Satanás para confundir y capturar almas durante los últimos tiempos. El arcángel Miguel prometió protección sobrenatural específica para aquellos que se consagren diariamente al Inmaculado Corazón de María y lleven sacramentales católicos con fe genuina. Medallas milagrosas, escapularios, crucifijos bendecidos no son supersticiones folclóricas, sino armaduras espirituales, literalmente forjadas en el cielo para protegernos durante la tribulación final que se aproxima. Macuna, Medjugorje y el cronograma de los últimos días. En Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, Nuestra Señora ha aparecido diariamente desde 1981 a 6 videntes, entregando mensajes que revelan el cronograma específico de los eventos finales de la historia humana. Lo que ella compartió sobre los 10 secretos, que contienen información precisa sobre catástrofes globales, purificación de la Iglesia y la segunda venida de Cristo, hizo que incluso cardenales experimentados del Vaticano temblaran de reverencia y santo temor. Vika Ivanković, una de las principales videntes de Medjugorje, fue llevada espiritualmente por la Virgen María para ver el purgatorio y el infierno con sus propios ojos. Vi almas siendo atormentadas por demonios reales y grotescos, testificó Vika con lágrimas en los ojos. Pero lo que más me chocó profundamente fue reconocer a personas que yo conocía personalmente en la tierra, personas que parecían buenas y religiosas externamente, pero que habían elegido vivir sus vidas prácticas completamente sin Dios. La Virgen María explicó que estamos viviendo exactamente los últimos años del período de misericordia extraordinaria, antes de que la fase de justicia divina pura comience definitivamente. Estos son mis últimos llamamientos urgentes a la humanidad, dijo Nuestra Señora con profunda tristeza. Después de este período de avisos, verán señales tan dramáticas e incontestables en el cielo y en la tierra que será imposible para cualquier persona dudar de la realidad de Dios y de su juicio. Los 10 secretos de Medjugorje incluyen eventos específicos que ocurrirán en secuencia cronológica precisa. 3 avisos sobrenaturales aparecerán simultáneamente en el cielo, visibles para toda la humanidad al mismo tiempo, independientemente de la ubicación geográfica. Luego vendrán catástrofes naturales de proporciones que harán que los tsunamis y terremotos devastadores que ya hemos presenciado parezcan pequeños temblores en comparación. Marija Pavlovich, otra vidente de Medjugorje, recibió una visión aterradora sobre el futuro específico de los Estados Unidos de América. Vi una gran nación que un día fue bendecida por Dios, siendo dividida violentamente contra sí misma, relató Marija con voz temblorosa. Familias destrozándose en conflictos irreparables, ciudades enteras en llamas y una oscuridad espiritual sobrenatural cubriendo toda la tierra como un manto de muerte. Pero en medio de todo este caos apocalíptico, Nuestra Señora estaba protegiendo visiblemente a aquellos que permanecían fielmente consagrados a su Inmaculado Corazón. Lo que más perturba a investigadores eclesiásticos serios es la precisión matemática de las profecías de Medjugorje, que ya se han cumplido exactamente como fueron predichas. La caída del comunismo en Europa Oriental fue profetizada con detalles geográficos y temporales específicos años antes de que sucediera. La guerra civil en Yugoslavia fue profetizada exactamente como ocurrió, incluyendo fechas precisas, localidades específicas e incluso nombres de líderes políticos que participarían en los conflictos. Nuestra Señora también reveló información específica sobre cómo Satanás recibió permiso especial de Dios para probar a la humanidad
con poder intensificado desde el año 1900. Esto explica científicamente por qué los últimos 120 años produjeron las dos guerras mundiales más devastadoras de la historia: el aborto industrializado de miles de millones de niños inocentes, persecuciones religiosas sin precedentes y la decadencia moral acelerada que caracteriza nuestra civilización actual. Pero el reinado especial de Satanás está llegando rápidamente a su fin predeterminado, y por eso él está desesperadamente intensificando sus ataques finales contra la humanidad. Nuestra Señora advirtió que los próximos años serán los más peligrosos espiritualmente de toda la historia humana, porque será el último periodo donde las almas pueden elegir libremente entre el bien y el mal antes del juicio final. El tercer secreto de Fátima y la gran apostasía. El tercer secreto de Fátima, revelado oficialmente por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, contiene visiones proféticas que van dramáticamente más allá de lo que fue divulgado públicamente para las masas. Sor Lucía confirmó en sus últimas entrevistas confidenciales antes de morir que la visión incluía detalles específicos sobre una gran apostasía comenzando en la cima de la jerarquía de la Iglesia y una guerra mundial entre el bien y el mal, que se manifestaría en todos los aspectos de la sociedad humana. La visión completa mostró a las tres niñas de Fátima, un obispo vestido de blanco, que ellas comprendieron ser el Papa, caminando dolorosamente a través de una ciudad completamente destruida, pasando por montañas de cadáveres de sacerdotes, religiosos y laicos católicos. Ese papa fue entonces asesinado por soldados que dispararon balas y flechas contra él, mientras subía una montaña empinada en dirección a una gran cruz de madera. Muchos interpretaron esa visión como una referencia al atentado contra Juan Pablo II en 1981. Pero Sor Lucía reveló confidencialmente que aquel intento de asesinato fue solo un prenuncio de la visión real, que se refiere a eventos aún completamente futuros. Lo que vimos en Fátima sobre el Papa mártir y la destrucción de la Iglesia aún no se ha cumplido de la forma completa como Nuestra Señora nos mostró, confió la vidente al cardenal Tarcisio Bertone. La conversión de Rusia que Nuestra Señora prometió en Fátima tampoco ha sucedido de la forma específica como ella indicó a las niñas. Rusia esparcirá sus errores materialistas y ateos por todo el mundo antes de su conversión final y completa, explicó Sor Lucía. Estos errores rusos incluyen no solo el comunismo político, sino toda la mentalidad materialista que niega la existencia de Dios y reduce al ser humano a un animal sin alma. El aspecto más aterrador de la visión fue la descripción detallada de la llama de fuego que parecía emanar de la mano izquierda de un ángel, portando una espada flamígera y que amenazaba con incendiar completamente el mundo entero. Las niñas comprendieron que esta llama representaba la justicia divina que sería derramada sobre la humanidad si continuaba rechazando los llamamientos de conversión del cielo. Nuestra Señora también reveló a las niñas una visión del infierno que las traumatizó por el resto de sus vidas. Vimos demonios y almas de condenados como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, describió Lucía décadas después. Se elevaban en el aire con las llamas que de ellos mismos salían, junto con nubes de humo negro cayendo por todos lados como chispas en grandes incendios sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían temblar de pavor. Pero la revelación más chocante fue sobre la proporción de almas que se pierden eternamente versus aquellas que se salvan. Muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ore por ellas, dijo Nuestra Señora con lágrimas visibles. La implicación matemática es devastadora.
La mayoría abrumadora de la humanidad está conscientemente eligiendo la condenación eterna a través de sus decisiones morales diarias. La promesa de la conversión de Rusia y del periodo de paz mundial permanece condicionada a la consagración específica y precisa de Rusia al Inmaculado Corazón de María, hecha por el Papa en unión con todos los obispos del mundo. Sor Lucía insistió hasta el día de su muerte que esa consagración exacta, realizada de acuerdo con las instrucciones específicas de Nuestra Señora, aún no había sido completada adecuadamente. Nanester, los 3 días de oscuridad. Durante los últimos 70 años, una serie de apariciones marianas, aprobadas oficialmente por la Iglesia, han revelado detalles específicos y aterradores sobre los 3 días de oscuridad, profetizados por decenas de santos y místicos católicos a lo largo de los últimos 4 siglos. Santa Ana María Taigi, Beata Elena Aiello, Padre Pío y Santa Faustina, todos recibieron visiones prácticamente idénticas sobre un período de tinieblas sobrenaturales que cubrirá toda la tierra inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Vendrá sobre toda la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches consecutivas, profetizó Santa Ana María Taigi con detalles precisos. Absolutamente nada podrá ser visto, y el aire estará cargado de pestilencia sobrenatural que atacará principalmente, pero no exclusivamente, a los enemigos declarados de la religión católica. Durante esos 3 días terribles, la única luz posible será proporcionada por velas de cera pura, bendecidas por sacerdotes católicos. Las visiones revelan que durante esos 3 días apocalípticos, demonios serán liberados directamente del infierno para vagar físicamente por la tierra, buscando desesperadamente almas humanas para arrastrar consigo de vuelta al abismo eterno. Solo aquellos que estén en estado de gracia santificante y protegidos por los sacramentales auténticos de la Iglesia Católica lograrán sobrevivir espiritualmente a esta prueba final de la humanidad. El Padre Pío, cuando fue cuestionado directamente sobre estos eventos proféticos, confirmó con total seriedad: será literalmente como 2 ejércitos sobrenaturales luchando una batalla final. Un ejército comandado por Jesucristo y otro comandado por Satanás en persona. El campo de batalla principal será el corazón de cada ser humano vivo. Él reveló que los 3 días servirán como una purificación definitiva de la tierra, eliminando físicamente a aquellos que eligieron consciente y definitivamente el mal sobre el bien. La beata Elena Aiello recibió visiones específicas sobre las señales naturales que precederán inmediatamente a los 3 días. Veréis primero una noche anormalmente fría en pleno verano, seguida inmediatamente de truenos ensordecedores y terremotos que harán temblar la tierra como una hoja. En ese momento, cerrad todas las puertas y ventanas de vuestras casas, cubrid todos los espejos y superficies reflectantes y no habléis con absolutamente nadie que esté fuera de vuestra familia católica. El aspecto más perturbador de estas profecías es su consistencia matemática a través de diferentes videntes en épocas y continentes completamente separados. Todos describen exactamente los mismos eventos: una oscuridad sobrenatural total, demonios caminando visiblemente por la tierra, la muerte instantánea de 2/3 de la población mundial y el surgimiento de una nueva era de paz católica después de la purificación. Santa Faustina también recibió revelaciones detalladas sobre este período a través de visiones directas de Jesucristo. Antes de venir como juez severo e inexorable, yo vengo primero como Rey de la misericordia infinita. Pero antes de que llegue definitivamente el día de la justicia pura, será dado a los hombres este signo inconfundible en el cielo. Toda la luz natural se apagará completamente en el cielo y habrá gran oscuridad sobrenatural
sobre toda la tierra por 3 días. Las profecías especifican que durante esos 3 días, solo velas hechas de cera de abeja pura y bendecidas específicamente por sacerdotes católicos válidos, proporcionarán cualquier tipo de luz. Velas comunes, energía eléctrica, baterías, linternas, celulares, absolutamente nada funcionará. Esto forzará a la humanidad sobreviviente a depender total y exclusivamente de Dios para su supervivencia física y espiritual básica. Después de los 3 días de purificación total, aquellos pocos que logren sobrevivir espiritualmente vivirán en un mundo completamente renovado, donde Satanás estará encadenado sobrenaturalmente por 1000 años completos, y Jesucristo reinará visiblemente a través de su Iglesia católica purificada. Pero para llegar hasta allí, necesitas estar preparado espiritualmente en este momento, porque cuando estos eventos comiencen a manifestarse, será definitivamente demasiado tarde para cualquier tipo de conversión o arrepentimiento. 2. La Salet y el reinado del Anticristo. En La Salet, Francia, en el año de 1846, Nuestra Señora apareció a 2 niños campesinos completamente analfabetos y entregó una profecía tan devastadoramente perturbadora sobre la apostasía total dentro de la Iglesia Católica y el surgimiento del Anticristo, que fue mantenida rigurosamente en secreto por el Vaticano por más de 150 años. Melanie Calvat, una de las videntes, finalmente logró revelar el contenido completo del mensaje secreto solo al final de su vida, después de décadas de presión y amenazas eclesiásticas. Roma perderá completamente la fe católica y se convertirá en la sede temporal del Anticristo, profetizó Nuestra Señora a través de la pequeña Melanie, con palabras que harían temblar a cualquier católico. La Santa Iglesia será eclipsada por tinieblas sobrenaturales. El mundo entero estará en consternación total y parecerá que Satanás ha triunfado definitivamente sobre Cristo. Pero, exactamente después de las tinieblas más profundas, cuando parezca que todo está irremediablemente perdido para siempre, aparecerá milagrosamente el signo luminoso de la cruz en el cielo. Entonces vendrá rápidamente la victoria final y definitiva de mi divino Hijo. El mensaje secreto revela detalles chocantes sobre cómo sacerdotes y obispos católicos se convertirán en sepulcros blanqueados durante los tiempos finales, aparentando santidad y ortodoxia por fuera, pero completamente corrompidos espiritualmente por dentro a través de herejías sutiles y doble vida. Muchos sacerdotes consagrados y personas religiosas abandonarán la verdadera fe católica para abrazar doctrinas de demonios, alertó la Virgen María con precisión profética. Entre estas personas apóstatas habrá incluso cardenales y obispos de alta jerarquía. Que todos los católicos fieles se cuiden extremadamente, porque ha llegado finalmente el tiempo de los tiempos, el fin definitivo de los fines. Melanie recibió visiones específicas y detalladas sobre el origen y la ascensión del Anticristo personal. Él nacerá de una monja de origen hebreo que rompió sus votos de castidad. Será secretamente educado en conventos católicos, donde aprenderá perfectamente la doctrina para poder pervertirla, y gradualmente conquistará poder mundial a través de falsos milagros diabólicos y señales engañosas que seducirán incluso a católicos fervorosos que no estén suficientemente vigilantes espiritualmente. Las estaciones naturales serán cambiadas sobrenaturalmente. La tierra producirá solo frutos estériles y venenosos. Continuó la profecía con detalles ambientales específicos. Los astros perderán sus movimientos regulares establecidos por Dios. La luna reflejará solo una luz rojiza como sangre. El agua y el fuego darán a la tierra movimientos convulsivos y terremotos apocalípticos que engullirán montañas enteras y ciudades populosas.
Lo que más perturba a teólogos católicos serios es la precisión matemática con que estas profecías de 1846 describen eventos que solo se hicieron visibles en los últimos 50 años. La crisis de fe masiva dentro de la Iglesia Católica, escándalos que involucran a sacerdotes y obispos, el movimiento ecuménico que equipara el catolicismo con otras religiones, cambios climáticos extremos y desastres naturales sin precedentes. Absolutamente todo fue predicho hace casi 2 siglos. Nuestra Señora también reveló que habrá una gran tribulación que durará exactamente 3 años y medio, 1260 días, durante la cual los católicos fieles serán perseguidos con una violencia que superará todas las persecuciones históricas combinadas. Habrá persecuciones diabólicas contra la Santa Iglesia. Sacerdotes católicos serán torturados y masacrados públicamente. Iglesias serán profanadas y destruidas. Monjas serán violentadas y muertas. Pero aquellos que permanezcan fieles hasta el martirio recibirán inmediatamente la corona de la vida eterna. El mensaje de la Salet incluye una promesa específica de protección sobrenatural para aquellos que se consagren diariamente al Inmaculado Corazón de María y lleven el escapulario del Carmen con fe genuina. Mis hijos verdaderamente católicos tendrán siempre mi protección maternal. Yo seré personalmente su refugio inexpugnable y su camino seguro hasta mi divino Hijo, prometió Nuestra Señora con ternura maternal. El aspecto más esperanzador de la profecía es que, después de la purificación total a través de la tribulación, Cristo establecerá visiblemente su reino católico en la tierra purificada. La paz verdadera, la reconciliación definitiva de Dios con los hombres, será finalmente establecida. Jesucristo será servido, adorado y glorificado universalmente. La caridad católica florecerá abundantemente por todas partes. Los nuevos reyes terrestres serán el brazo derecho fiel de la Santa Iglesia Católica, y todos los pueblos vivirán en la unidad de la fe católica. Del San José y la protección de las familias. San José, el protector virginal de la Sagrada Familia y padre adoptivo de Jesucristo, ha aparecido en visiones místicas recientes con avisos urgentes e instrucciones prácticas específicas sobre la protección sobrenatural de las familias católicas durante los tiempos finales. En Cotignac, Francia, y en varias apariciones privadas aprobadas por la Iglesia, San José se presenta como el terror de los demonios y el protector especial designado por Dios para los últimos tiempos de la historia. Las familias católicas están bajo ataque diabólico sistemático, como jamás ha sucedido en toda la historia de la humanidad, reveló San José al vidente Bruno Cornacchiola en 1947, en una aparición que fue rigurosamente investigada y aprobada por el Vaticano. Satanás comprende perfectamente que destruyendo la estructura familiar católica, consigue destruir automáticamente la base de toda la sociedad cristiana. Por eso, ha intensificado dramáticamente sus ataques coordinados contra el matrimonio sacramental, contra la paternidad responsable y contra la educación auténticamente católica de los niños inocentes. San José enseñó técnicas específicas y prácticas concretas para proteger espiritualmente los hogares católicos contra invasiones demoníacas. La entronización solemne del Sagrado Corazón de Jesús en la casa familiar no es solo una devoción tradicional bonita, sino que funciona como un escudo espiritual real que impide físicamente la entrada de influencias diabólicas en el ambiente doméstico. Casas que han sido adecuadamente consagradas al Sagrado Corazón experimentan protección sobrenatural documentada durante calamidades naturales, invasiones criminales y ataques espirituales directos. Durante sus apariciones contemporáneas,
San José carga frecuentemente al niño Jesús en sus brazos, simbolizando dramáticamente su papel eterno como protector divino de la vida naciente y de la inocencia infantil. Protejan sobre todo a los niños inocentes e indefensos. Es su llamamiento constante y urgente. Ellos representan el futuro de la Iglesia Católica y de la humanidad entera. Quien deliberadamente hiera o corrompa a un niño inocente enfrentará personalmente la ira terrible de Dios Todopoderoso. El santo también reveló información revolucionaria sobre la autoridad espiritual especial que padres y madres católicos poseen sobre sus propios hijos biológicos. Una bendición paterna o materna, dada con fe católica genuina, posee poder sobrenatural para romper maldiciones generacionales, alejar demonios familiares y proteger a los hijos de peligros tanto físicos como espirituales. Los padres católicos son los primeros sacerdotes naturales de sus hijos, enseñó San José con autoridad. Ellos poseen jurisdicción espiritual directa sobre sus hijos que ningún demonio puede violar. Las visiones muestran a San José portando su cayado florecido, símbolo bíblico de su autoridad como jefe divinamente constituido de la sagrada familia terrestre. Él explica que hombres católicos que asumen valientemente sus responsabilidades como líderes espirituales auténticos de sus familias reciben automáticamente gracias especiales de liderazgo sobrenatural y protección angelical. A un padre católico que ora diariamente por su familia y la lidera espiritualmente, comanda literalmente legiones de ángeles protectores, prometió San José con poder. San José también alertó específicamente sobre la feminización sistemática de la sociedad moderna que debilita drásticamente la protección espiritual natural de las familias católicas. Cuando los hombres católicos abandonan cobardemente su papel de protectores y líderes espirituales designados por Dios, dejan a sus familias completamente expuestas y vulnerables a los ataques organizados del enemigo infernal, explicó el santo con tristeza. La confusión deliberada de papeles familiares es una estrategia diabólica calculada para destruir el orden natural establecido por Dios desde la creación. Durante apariciones recientes documentadas, San José mostró a los videntes visiones específicas del refugio sagrado, lugares geográficos específicos en la tierra donde familias católicas fieles serán milagrosamente protegidas durante la gran tribulación final. Estos refugios sagrados serán fácilmente reconocidos por señales sobrenaturales permanentes, fuentes de agua cristalina que nunca se secan incluso en sequías extremas, jardines que producen frutos abundantes durante todos los meses del año y protección angelical, frecuentemente visible a simple vista. San José hizo una promesa solemne. Las familias católicas que se consagren diariamente al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, a través de mi intercesión paternal, recibirán 3 protecciones sobrenaturales específicas. Provisión material milagrosa durante tiempos de escasez económica extrema. Protección física total durante calamidades naturales y persecuciones violentas. Y unidad familiar inquebrantable, incluso bajo presiones externas intensas. Fui personalmente elegido por Dios Padre para proteger a la Sagrada Familia en la tierra y ahora protejo de la misma forma a todas las familias católicas que se colocan confiadamente bajo mi protección paternal. Noa Cel, Kibeho y el río de sangre. Las apariciones de la Virgen María en Kibeho, Ruanda, entre 1981 y 1989, predijeron con detalles gráficamente chocantes el genocidio que devastaría completamente el país solo 5 años después. Pero estas visiones apocalípticas revelaron mucho más que una tragedia nacional.
mostraron un río de sangre humana que fluiría inicialmente por toda África y eventualmente cubriría el mundo entero como una inundación antes de la segunda venida gloriosa de Cristo. Alfonsine Mumureke, la primera vidente principal de Quibejo, recibió visiones absolutamente aterradoras sobre ríos literales de sangre humana corriendo por las famosas colinas verdes de Ruanda. Vi cabezas humanas decapitadas flotando en la corriente, cuerpos mutilados, apilados como madera para quemar y personas matando unas a otras con una crueldad y sadismo que jamás imaginé posible en seres humanos, testificó Alfonsine con lágrimas traumáticas. En 1994, exactamente como profetizado con precisión temporal, 1 millón de ruandeses fueron brutalmente masacrados en solo 100 días de furia genocida. Pero Nuestra Señora reveló claramente que el genocidio de Ruanda era solo el primer acto de una tragedia mundial mucho mayor. Este país africano es solo una imagen profética de lo que acontecerá progresivamente en el mundo entero si la humanidad no se convierte radicalmente del pecado, dijo la Virgen María a través de las videntes con autoridad divina. Y lo que ustedes presencian aquí se esparcirá sistemáticamente por toda África, después por la Europa destruida y finalmente llegará a las Américas antes del fin. Natalie Mukamazimpaka, otra vidente principal de Quibejo, recibió visiones específicas y detalladas sobre persecuciones religiosas globales que harán que las históricas persecuciones romanas parezcan juegos de niños. Vi cristianos católicos siendo decapitados públicamente en masa, iglesias católicas siendo sistemáticamente quemadas hasta los cimientos y sacerdotes católicos siendo lentamente crucificados delante de multitudes, relató Natalie con horror visible. Pero en medio de todo este horror apocalíptico, aquellos que permanecían absolutamente fieles a Nuestra Señora brillaban con una luz sobrenatural dorada que los protegía milagrosamente. Los mensajes de Quibejo revelaron detalles específicos sobre cómo estamos rápidamente entrando en el período profético que San Juan Evangelista llamó la hora de la bestia en el libro del Apocalipsis. Durante esta fase final de la historia, gobiernos mundiales se unirán políticamente para perseguir con violencia sistemática a todos aquellos que se nieguen categóricamente a adorar al anticristo personal y aceptar su marca tecnológica. Nuestra Señora también mostró a las videntes visiones consoladoras sobre cómo el continente africano se convertirá proféticamente en el último bastión geográfico de la fe católica auténtica durante la apostasía final. Cuando la apostasía total cubra completamente la Europa secularizada y la América del Norte materialista, profetizó la Virgen María con esperanza. La África negra será la única tierra donde mi divino Hijo encontrará aún fe católica verdadera y pura. De allí saldrán los santos mártires de los últimos tiempos. Marie Claire Mukangango, la tercera vidente principal de Quibejo, recibió instrucciones prácticas específicas sobre cómo sobrevivir espiritualmente durante la persecución católica final. Formen inmediatamente pequeños grupos secretos de oración en casas privadas, orientó Nuestra Señora con urgencia maternal. Cuando las iglesias católicas sean oficialmente cerradas por los gobiernos y los sacerdotes sean sistemáticamente arrestados o muertos, estos grupos clandestinos mantendrán la fe católica viva. La Virgen María también enseñó personalmente a las videntes la oración de protección contra el mal supremo, una oración específica y poderosa para ser recitada durante la tribulación final. Esta oración sobrenatural, según las revelaciones, posee poder para volver físicamente invisible a quien la recita a los ojos de los perseguidores ateos, similar a la protección milagrosa que Dios concedió a los israelitas en Egipto durante las plagas.
Las profecías de Quibejo incluyen una promesa específica y consoladora sobre el Brasil católico. Esta nación sudamericana será designada por Dios como un refugio geográfico especial para mis hijos católicos fieles durante la persecución anticristiana final, reveló Nuestra Señora con ternura. De esta tierra brasileña saldrá un gran Papa Santo, que reunificará definitivamente la Iglesia católica dividida y preparará espiritualmente el camino para el reino visible de mi Hijo en la tierra purificada. El aspecto más perturbador de las visiones apocalípticas de Quibejo es que muestran matemáticamente que la mayoría abrumadora de la humanidad elegirá conscientemente el lado diabólico durante la tribulación final. Muchos seres humanos preferirán voluntariamente aceptar la marca electrónica de la bestia en vez de cargar la cruz salvadora de Cristo, alertó Nuestra Señora con tristeza infinita. Pero aquellos pocos que permanezcan fieles hasta el martirio sangriento reinarán conmigo y con mi Hijo por toda la eternidad bienaventurada. Esta es mi promesa maternal, que jamás fallará. Nazasaur, la divina misericordia y el juicio final. En el corazón de la Polonia comunista oprimida, en 1931, Nuestra Señora apareció a una joven monja llamada Santa Faustina Kowalska, con revelaciones revolucionarias sobre la divina misericordia, que transformarían completamente la comprensión católica sobre los últimos tiempos de la historia. Jesucristo le mostró personalmente que antes del día de la justicia final y terrible, Él ofrecería un último período extraordinario de misericordia ilimitada para la humanidad pecadora. Y ese período de gracia está sucediendo exactamente ahora. Cristo escribió con precisión: antes de venir como juez severo e inexorable, yo vengo primero como Rey de la misericordia infinita. Antes de que llegue definitivamente el día de la justicia pura, será dado a los hombres este signo inconfundible en el cielo. Toda la luz natural se apagará completamente en el cielo y habrá gran oscuridad sobrenatural sobre toda la tierra por 3 días. Entonces aparecerá milagrosamente en el cielo el signo luminoso de la cruz, y todos comprenderán que ha llegado el fin de los tiempos. Jesús reveló específicamente que la humanidad actual está viviendo literalmente los últimos años de misericordia de la historia. Después de este período de avisos y llamamientos, no habrá más absolutamente ninguna oportunidad de conversión o arrepentimiento, solo justicia divina pura y matemática. Habla urgentemente a las almas sobre esta gran misericordia mía, ordenó Cristo con autoridad divina, que no teman acercarse a mí mientras aún hay tiempo. El fuego de la misericordia está ardiendo intensamente en mí. Deseo desesperadamente derramarlo sobre las almas antes de que sea eternamente tarde. La visión más aterradora que Santa Faustina recibió fue sobre el juicio particular que cada alma humana enfrenta en el momento exacto de la muerte. Vi al Señor Jesús como juez supremo en el último día de cada persona, escribió en su diario espiritual. ¡Oh, qué momento absolutamente terrible! El día de la justicia individual, el día de la ira divina personal. Los propios ángeles tiemblan ante la majestad terrible de Cristo juez, pero antes de este día decisivo, es enviado misericordiosamente a los hombres el día de la misericordia final. Jesús también mostró vívidamente a Santa Faustina la realidad matemática sobre quién será salvo y quién será condenado en el juicio final universal. Vi claramente 2 multitudes distintas de almas, una pequeña multitud de justos que cantaba himnos eternos de alabanza y gratitud, y una multitud gigantesca de almas condenadas que gritaba de desesperación absoluta y acusaba blasfemamente a Dios de injusticia. Pero era definitivamente demasiado tarde para ellas cambiar de destino. La revelación estadística más chocante fue sobre la proporción real de almas que se pierden eternamente versus aquellas que consiguen salvarse.
La mayoría matemática de las almas va conscientemente al infierno eterno, reveló Jesús a Santa Faustina sin suavizar la verdad. Ellas eligen esa perdición final deliberadamente, rechazando obstinadamente mi misericordia ofrecida hasta el último segundo de vida. Por eso te envío a ti y a otros apóstoles especiales de la misericordia para avisar desesperadamente a la humanidad. Cristo también enseñó personalmente a Santa Faustina oraciones específicas que poseen poder sobrenatural especial para arrancar almas de los últimos momentos de vida antes de la condenación. El Rosario de la Divina Misericordia, recitado fervorosamente junto al lecho de alguien que está agonizando, puede convertir milagrosamente el alma incluso en el último segundo de conciencia. A través de esta oración poderosa conseguirás arrancar almas directamente del propio infierno, prometió Jesús con poder divino. Jesús mostró a Santa Faustina visiones específicas sobre sacerdotes católicos que abandonarían completamente la fe durante los últimos tiempos para abrazar herejías modernistas. Vi sacerdotes consagrados que se convirtieron en lobos feroces disfrazados entre las ovejas católicas, escribió ella con horror. Ellos conducen multitudes de almas a la perdición eterna, a través de falsas doctrinas progresistas y conducta escandalosa. Su castigo en el infierno será más severo que el de Sodoma y Gomorra. La promesa más consoladora de esta devoción divina es que cualquier persona que muera, llevando con fe la imagen de la divina misericordia, no perecerá eternamente. Esta imagen sagrada servirá para recordar constantemente a las almas las exigencias prácticas de mi misericordia, dijo Jesús solemnemente. Prometo que el alma que venerare devotamente esta imagen no perecerá en el fuego eterno. También prometo victoria completa sobre todos los enemigos ya aquí en la tierra. Finalmente, Jesús reveló que el domingo inmediatamente después de la Pascua sería declarado oficialmente Domingo de la Divina Misericordia, un día especial en que Él derramaría misericordias extraordinarias sobre toda la humanidad. En este día santo están completamente abiertas todas las compuertas celestiales, a través de las cuales fluyen abundantemente las gracias, prometió Cristo con generosidad infinita. Que ninguna alma tenga miedo de acercarse confiadamente a mí en este día, aunque sus pecados sean numerosos como escarlata. Noneshin, Dosulé y la Cruz Gloriosa. En Dosulé, Francia, entre 1972 y 1982, Jesucristo apareció físicamente a Madeleine Aumont con un mensaje urgente sobre la construcción de una cruz gloriosa gigantesca que salvará a la humanidad de la destrucción nuclear total que ya ha sido decretada en el cielo. Estas apariciones, investigadas rigurosamente por la Iglesia durante décadas, revelaron que la Tercera Guerra Mundial ya ha sido oficialmente declarada en las Cortes Celestiales y solo puede ser impedida a través de una acción específica e inmediata de la humanidad. Construyan una cruz de exactamente 738 metros de altura en la colina de Dosulé, ordenó Jesús categóricamente a través de las visiones místicas. Esta cruz irradiará milagrosamente mi protección sobrenatural sobre toda la tierra e impedirá que la humanidad se destruya completamente a través de la guerra nuclear mundial. Si la humanidad no obedece rápidamente a esta orden, el castigo será absolutamente terrible. Un tercio entero de la población mundial perecerá en llamas atómicas. Durante las apariciones sobrenaturales, Jesús se presentaba consistentemente con sus 5 llagas aún abiertas y sangrando activamente, enfatizando dramáticamente que su sacrificio redentor en la cruz continúa activo y salvando a la humanidad a cada momento que pasa. Oh, mi pasión dolorosa continúa ininterrumpidamente a través de los sufrimientos de los inocentes en la tierra, reveló Cristo con compasión infinita.
Cada dolor injusto que sucede en el mundo es automáticamente unido a mis sufrimientos para multiplicar el poder de salvación de las almas. El mensaje más alarmante fue sobre el estado moral actual de la humanidad en comparación con épocas históricas anteriores. El mundo está dramáticamente más corrupto y perverso ahora que en los tiempos antiguos de Noé, antes del diluvio universal, declaró Jesús con tristeza divina. La perversión sexual institucionalizada, el aborto industrializado de inocentes, la blasfemia sistemática contra Dios y la apostasía masiva han alcanzado niveles que claman incesantemente a los cielos por justicia inmediata. Mi Padre Eterno está listo para derramar su ira purificadora sobre toda la tierra. Jesús reveló información específica sobre cómo líderes políticos mundiales ya están secretamente planeando una guerra nuclear limitada que acabará devastando continentes enteros. Satanás inspiró directamente a hombres poderosos con sed insaciable de destrucción total, alertó Cristo con autoridad profética. Ellos creen arrogantemente que pueden controlar una guerra nuclear regional, pero el fuego atómico que encenderán consumirá naciones enteras antes de que puedan detenerlo. La cruz gloriosa de Dosule no funcionaría solo como un símbolo religioso tradicional, sino como un instrumento sobrenatural activo de protección mundial. De esta cruz emanará constantemente un poder invisible, pero real, que neutralizará automáticamente armas nucleares y protegerá físicamente a aquellos que en ella confíen con fe católica, explicó Jesús con precisión técnica. Funcionará como una antena celestial gigante que canalizará continuamente mi misericordia divina sobre toda la tierra. Madeleine también recibió visiones geográficas específicas sobre refugios seguros designados por Dios durante la tribulación final global. Habrá lugares estratégicos en la tierra donde mi protección sobrenatural será tan intensa que ni siquiera bombas nucleares directas podrán penetrar esas zonas, prometió Jesús, con seguridad absoluta. Estos refugios divinos serán fácilmente reconocidos por la presencia constante y visible de ángeles guardianes y por señales sobrenaturales que se manifestarán permanentemente allí. Jesús advirtió específicamente sobre la gran apostasía que precedería inmediatamente su segunda venida gloriosa. Muchos que actualmente se dicen mis seguidores me negarán públicamente cuando la persecución violenta llegue a sus puertas, profetizó Cristo con realismo doloroso. Ellos elegirán cobardemente la seguridad temporal en vez de la fidelidad eterna, pero aquellos pocos que permanezcan valientemente fieles hasta el martirio recibirán inmediatamente la corona de la vida eterna. La revelación más reconfortante fue sobre el poder sobrenatural de la oración del rosario para alterar dramáticamente eventos mundiales destructivos. Cada rosario rezado con devoción auténtica posee poder real para desarmar bombas nucleares, convertir instantáneamente corazones endurecidos por el pecado y proteger milagrosamente naciones enteras, enseñó Jesús con autoridad divina. Jamás subestimen el poder espiritual inmenso que ustedes poseen a través de la oración católica fervorosa. Jesús también reveló verdades perturbadoras sobre cómo muchos católicos practicantes están actualmente viviendo en pecado mortal sin percibirlo, especialmente a través del uso de anticonceptivos artificiales, relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental y participación en prácticas ocultistas disfrazadas de entretenimiento moderno. Purifíquense inmediatamente a través de la confesión católica frecuente, ordenó Cristo con urgencia. Quien comulgue sacramentalmente en estado de pecado mortal, come y bebe literalmente su propia condenación eterna. Nuestra Señora del Buen Suceso y el fin de los tiempos.
Las apariciones sobrenaturales que ocurrieron en Ecuador entre 1582 y 1634 a la Madre Mariana de Jesús Torres contienen las profecías más específicas, detalladas y precisas sobre los siglos XX y XXI que existen en toda la literatura católica aprobada. Estas revelaciones marianas describen nuestra época actual con una precisión temporal y social tan exacta que deja a investigadores contemporáneos completamente perplejos sobre cómo una monja del siglo XVII podría conocer detalles tan específicos sobre nuestra sociedad moderna. Al final del siglo XIX y especialmente durante todo el siglo XX, profetizó Nuestra Señora con precisión cronológica. Las pasiones humanas se desatarán completamente y habrá una corrupción total de costumbres morales en todos los niveles de la sociedad. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza sacramentalmente la unión mística de Cristo con su Iglesia, será atacado sistemáticamente y profundamente profanado a través de leyes civiles que contradicen la ley natural. La Virgen María describió proféticamente nuestra época específica como la época maldita, cuando la inocencia casi no se encontrará más en los niños desde tierna edad, ni la modestia natural en las mujeres de cualquier clase social. Ella previó específicamente que los pocos sacerdotes verdaderamente católicos que quedarán después de la gran apostasía serán constantemente ridiculizados, sistemáticamente opuestos y cruelmente insultados por la propia jerarquía. Serán despojados de todos los recursos materiales y abandonados completamente por sus congregaciones modernistas. Nuestra Señora también profetizó detalles específicos sobre la corrupción doctrinal dentro de la propia jerarquía católica. En esta época de necesidad suprema de la Iglesia, aquellos que deberían hablar valientemente la verdad católica preferirán callar cobardemente. Ella se refería proféticamente a los obispos y cardenales que permanecerían en silencio culpable ante la apostasía masiva, sea por cobardía personal o por complicidad activa con doctrinas heréticas modernistas. La profecía más perturbadora fue sobre la destrucción sistemática de la educación católica de los niños. La educación de la juventud será completamente desviada de los principios católicos, alertó Nuestra Señora con precisión. Los enemigos declarados de Cristo capturarán totalmente las escuelas y universidades, envenenando metódicamente las mentes jóvenes con doctrinas perversas anticristianas. Los niños serán deliberadamente enseñados a despreciar y desobedecer a sus padres católicos y a rechazar sistemáticamente toda la autoridad divina. Pero Nuestra Señora también reveló señales específicas de esperanza sobrenatural para nuestra época apocalíptica. Vendrá entonces mi querido Hijo espiritual, un religioso verdaderamente santo que restaurará completamente el espíritu auténtico de sus hermanos religiosos corrompidos. Muchos intérpretes marianos contemporáneos identifican en esta profecía una referencia al Papa Francisco o a un Papa futuro que reformará radicalmente la Iglesia a través de una purificación total. La Virgen hizo una promesa maternal específica para aquellos que venerasen su imagen bajo el título mariano de Buen Suceso. Todos aquellos que me honren devotamente bajo este título específico y propaguen activamente esta devoción mariana, tendrán garantizada la vida eterna bienaventurada. Esta advocación funcionará como un ancla espiritual inquebrantable en medio del naufragio general de la Iglesia y del mundo entero. Nuestra Señora también reveló profecías detalladas sobre la gran crisis en la Iglesia durante las últimas décadas del siglo XX, cuando multitudes de católicos abandonarían la fe tradicional para abrazar novedades seductoras promovidas por falsos profetas infiltrados dentro de la propia estructura eclesiástica.
Ella describió cómo herejes disfrazados dentro de la Iglesia promoverían doctrinas diabólicas que confundirían incluso a católicos sinceros pero mal formados. La profecía incluye una promesa consoladora específica sobre el triunfo final definitivo. Después de que mi inmaculado corazón triunfe completamente sobre todas las fuerzas del mal, vendrá un período prolongado de paz auténtica para el mundo y para la Iglesia Católica. Satanás será sobrenaturalmente derrotado y encadenado en el abismo. La fe católica y la alegría cristiana volverán a florecer abundantemente en la tierra, como nunca antes ha sucedido en la historia. Nuestra Señora concluyó sus revelaciones con una promesa personal para cada individuo que viviera valientemente durante esta época de tribulación. Aquellos que permanezcan heroicamente fieles durante estos tiempos extremadamente difíciles recibirán recompensas eternas proporcionales matemáticamente a sus sufrimientos temporales. Cada lágrima derramada sinceramente por amor a mi divino Hijo será milagrosamente transformada en joya preciosa en la corona celestial que usarán por toda la eternidad. La Virgen María terminó sus revelaciones proféticas con estas palabras que resuenan poderosamente a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Coraje, hijos queridos de mi corazón, no teman absolutamente las tribulaciones de esta época apocalíptica, pues ellas son solo el preludio doloroso de la aurora más gloriosa que la humanidad jamás conoció desde la creación. Quien persevere valientemente hasta el fin será definitivamente salvo y reinará conmigo en la Jerusalén celestial por toda la eternidad bienaventurada. Esta es mi promesa maternal que jamás fallará.